El Cantar de los Nibelungos pudo haber sido compuesto en torno al año 1204 por un anónimo trovador. El poema fue muy popular durante la Edad Media y se consideraba perdido desde el siglo XVI. 200 años después, volvieron a encontrarse manuscritos a partir de los cuales ha podido reconstruirse en su integridad. Puede subdividirse en dos partes. Los 19 primeros narran la historia de Sigfrido hasta su muerte. Los 20 siguientes transcurren en el reino de Atila, tras la boda de este con Crimilda, la viuda del héroe. El Cantar da forma escrita a una leyenda transmitida por fuentes orales desde muchos siglos atrás. Hay una evidente exposición de un mundo feudal presidido por las relaciones de vasallaje. Aunque aparecen sacerdotes, catedrales y elementos cristianos, el mundo antiguo del que había surgido la leyenda primitiva acaba imponiéndose sobre el tono religioso, que de vez en vez, como para disimular, va apareciendo. Bien, pues mis impresiones en torno al Cantar de los Nibelungos. Me voy a centrar primero en un personaje que es Crimilda y es, considero yo, la protagonista de la saga. Evidentemente, al ser un cantar de gesta, hay una importancia preponderante que se le da a los guerreros, a los reyes, a los caballeros. Sin embargo, el papel de Crimilda pienso yo que es importante desde los primeros cantos hasta el cierre. Y empezaríamos precisamente con ella porque el canto primero se refiere a su sueño. Ya se sabe que Crimilda era una joven bella, que además era hermana de tres reyes poderosos, Gunther, Gernot y Heiselberg. Obviamente ella era protegida por ellos y era una joven muy hermosa a la cual todos deseaban. En este primer canto se habla, hay un atisbo pequeño del amor cortés porque refiere que muchos caballeros la amaban en su mente, como debía ser según el código de caballería de amor cortés, ya que era digna de hacerlo no solo por su belleza física, sino también por su alma y por su pureza. Sin embargo, Crimilda estaba muy lejos de poder enamorarse o de siquiera querer casarse, porque ella tuvo un sueño. En su sueño veía que el halcón salvaje al que ella había domesticado y al cual le había dedicado tantos días se había visto cazado y estrangulado entre las garras de dos águilas. Le refirió el sueño a su madre y ésta le dio a su hija la siguiente explicación: el halcón que tú domesticabas es un noble esposo que, si Dios no lo conserva, habrás de perder muy pronto. Ante este macabro presagio, Crimilda decide no casarse. Sin embargo, ella no contaba con que en otro país existía un joven príncipe llamado Siegfried o Sigfrido, y que este joven había crecido como hijo de reyes también, con todos los atributos de belleza, de valentía, de heroísmo, y que había escuchado hablar de ella. Entonces, cuando tuvo oportunidad de hacerlo y tuvo oportunidad de decidir, decidió ir en busca de su mano. Y de esa manera llega al reino de Wor, donde está precisamente Gunther, que era el rey principal con sus hermanos, y Crimilda. Al principio nadie lo conoce. Sin embargo, el caballero Hagen, que es uno de los principales compañeros del rey, le refiere todas las aventuras, desde la parte del dragón hasta el tesoro de los Nibelungos, y le da cuenta de su gran valía como caballero. Cuando Sigfrido llega a la corte de Gunther, no Gunther, refiere que quiere conquistarlos. Aquí hay una parte que me parece muy curiosa, y es que en vez de enfrentarlo directamente, Gunther, junto con todo su corte, estaba en su reino, decide hacer como una especie de trato con él donde va a estar ahí como invitado y, y no luchan. Esa es una parte que a mí sí me hace un poco de ruido, porque ya en los últimos cantos, cuando se van a la corte de Atila, que aquí se llama Hetz, me parece, ya se muestran muy bravos y muy valientes, pero cuando va Sigfrido, con él sí pactan. Entonces eso me parece como interesante. Bueno, Sigfrido se convierte en una especie de amigo, no en un vasallo, una especie de amigo que le ayuda en múltiples cosas. Por ejemplo, cuando tratan de invadirlos. Sigfrido entonces se convierte en un invitado muy especial de la corte, que le ayuda en múltiples cosas, pero la más importante fue cuando a Gunther se le ocurre encontrar esposa, y para ello elige a Brunilda, o Brunegilda se le llama de las dos maneras dentro del texto,
y para ello utiliza su capa de invisibilidad, que es un recurso que él obtiene del tesoro de los Nibelungos. Esto le va a permitir tanto ayudarle a conseguir su mano superando las 3 pruebas, como para ayudarle a concretar la noche de bodas. Esta última parte, la concreción de la noche de bodas, cómo vence a Brunilda, cómo la engaña, es la que después se vuelve su contra cuando pelean Crimilda y Brunegilda. Para mí, las personas importantes de esta historia son primero Crimilda, luego Brunegilda y obviamente Sigfrido y Gunther, pero las mujeres tienen un papel importante en la historia. Lo que sigue es una lucha de egos entre Crimilda y Brunegilda, porque para mí Brunegilda, desde que vio a Sigfrido, le pareció que era un digno oponente, un digno consorte o con quien perder la virginidad y poder casarse. Sin embargo, él le refiere que es un vasallo, que realmente el rey es Gunther. Y cuando años después se vuelven a encontrar y Crimilda le dice que fue Sigfrido y no Gunther quien la hizo mujer, entonces es como se desencadena la tragedia. Crimilda pierde por su indiscreción con Hagen a Sigfrido, y a partir de ahí entonces ya viene esta segunda parte del cantar, donde Crimilda pretende vengar la muerte de Sigfrido. Hay que recordar una cosa: Sigfrido y Crimilda tenían un hijo al que no vuelve a ver Crimilda, porque se queda en el reino a vengar a su esposo. Bueno, pues en la segunda parte de la historia ya tenemos una Crimilda viuda que intenta hacerse querer regalando a los caballeros parte del tesoro de los Nibelungos. Sin embargo, pues es de alguna manera cortada por Hagen, quien aconseja al rey que le quite el tesoro y lo echan al rey. A partir de ahí, ella es pretendida por Hetzel, que es Atila, el rey de los hunos. En un principio ella no quiere porque él no es cristiano. Sin embargo, al pensar que puede servir para hacer parte de su venganza, decide casarse con él. A partir de ahí es una serie de maquinaciones. Pasan varios años, ella incluso tiene otro hijo al que, siendo sinceros, tampoco se ve que le interese mucho. Incluso lo decapitan delante de ella y no se ve como que le moleste mucho la idea, pero sí le molesta mucho la idea y sigue recordando a Sigfrido, y se considera ella como viuda, no como esposa ni como madre. Esta parte final también es un poco contradictoria, porque pues recordemos que cuando Sigfrido llega a la corte y les dice que los va a invadir, ellos no hacen por luchar con él, sino que lo convencen de forma amistosa de que se quede. Sin embargo, cuando llegan ellos con sus guerreros al reino de los hunos, que tienen muchísimos súbditos, muchísimos vasallos, entre todos no pueden acabarlos. Es una lucha heroica, se puede decir, donde se ensalza la figura de estos caballeros. Hasta incluso para mí parece como si fueran escritos por diferentes personas. ¿Cómo no serlo si es una recopilación de cantos orales? Pero para mí son como reyes diferentes a los de los primeros cantos, porque estos resultan ser unos superhéroes que pueden con todo. Finalmente son derrotados y encarcelados. Bueno, ya para cerrar con esta cuestión de los Nibelungos, pues Crimilda finalmente es castigada por, si mal no recuerdo, por Hildebrando, porque cuando le entregan a Hagen y a Gunther atados, les dicen que no los mate, que tienen que ser como juzgados y castigados. Sin embargo, ella los decapita y le lleva la cabeza de uno al otro, y ella es también de alguna manera castigada, y castigada por defender a su esposo, a su difunto esposo. Ella está casada otra vez, ella es madre otra vez. Sin embargo, se asume a sí misma siempre como la viuda de Sigfrido, quien fue su único y su gran amor. Finalmente Hetzel sirvió nada más como un vehículo para que ella pudiera culminar su venganza. Y pues considero que es una historia muy interesante, a la que le hago poca justicia en este video. El cantar de los Nibelungos, en su canto 39, termina con una tragedia. Mueren todos. Muere Gunther, mueren sus hermanos, muere Hagen, muere Crimilda en manos de Hildebrando, y termina con la siguiente frase: allí yacían muertos los valerosos héroes, la gente estaba afligida y pesarosa. La fiesta del rey acabó de una triste manera, pues muchas veces el amor termina con desgracia. No puedo deciros lo que sucedió después, sino que cristianos y paganos lloraron,
y que estaban en la mayor aflicción caballeros, mujeres y muchas hermosas vírgenes. Y aquí tiene fin la narración de los Nibelungos.